reporte que tengo no es muy bueno. Los muros de la ciudad están derribadas. Las puertas de la ciudad están quemadas a fuego. O sea, en otras palabras, lo que este hombre le dice a Nehemías es: la ciudad está vulnerable a lo que sus enemigos quieran hacer con ella. Y yo miro el cuadro de la iglesia y parece como que la iglesia estuviese igual a esos días de Nehemías. Y no es casualidad que el Señor haya puesto en mi corazón traer una enseñanza acerca del libro de Nehemías. Y no sé si verdaderamente en los días que el Señor me permita predicar en este lugar, seguiré trayendo algunas otras enseñanzas, pero para hoy tenemos una muy particular y es una enseñanza de mucha bendición si verdaderamente prestamos el oído espiritual. Si escuchamos con los oídos espirituales este mensaje y nosotros miramos a Nehemías y nos miramos a nosotros y empezamos a trabajar en nuestra vida espiritual, yo creo que podemos hacer algo para que esta iglesia se levante. Los muros de la iglesia están derribados, las puertas de la iglesia están quemadas a fuego y la iglesia está vulnerable a lo que el enemigo quiera hacer con ella. Pero no podemos olvidar que la iglesia del Señor tiene una promesa de parte de Dios. Amén. Y antes de leer lo que vamos a predicar en esta noche acerca del capítulo 1, es necesario que vayamos a los días de Nehemías y miremos un poco de lo que dice la historia hasta los días de Nehemías, qué fue lo que pasó con la ciudad de Jerusalén. Y todo comienza con la muerte de Salomón. Luego de que Salomón muere, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y bueno, ya sabemos algo acerca de esto. Luego vino el reinado de los persas, quienes vencieron al imperio de Babilonia. Y muchos judíos que habían sido cautivos allá en Babilonia regresaron a Jerusalén luego que Ciro, el rey de los persas, emitiera un decreto el cual permitía a los judíos volver a sus tierras. Esto está registrado allá en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículos 22 y 23, donde mire lo que dice la Biblia. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. De este modo comenzaron los judíos a regresar a Jerusalén. Un primer grupo regresa bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo grupo bajo el liderazgo de Esdras. Y luego, este tercer grupo que vamos a ver regresa bajo el liderazgo de Nehemías. Y teniendo esto en mente, ahora sí vamos a la escritura, al libro de Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta desde el versículo 1 hasta el versículo 11. En otras palabras, vamos a leer todo el capítulo 1 de este libro de Nehemías. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor en esta noche? Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Todos los que somos iglesia decimos:
Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra. Reconocemos en esta noche que tú eres Dios grande, que tú eres Dios fuerte y temible. Reconocemos en esta noche que tú eres el creador del universo, que no hay nadie como tú. Reconocemos, Señor, que tu palabra es nuestra máxima autoridad, que es por medio de tu palabra que tú nos bendices, que es por medio de tu palabra que tú nos levantas, que tú nos alientas, que tú nos esfuerzas, que es por medio de tu palabra que tú nos instruyes. Por eso en esta noche te suplicamos que nuevamente nos hables, que hables directamente a nuestro corazón, que a través de tu palabra, Señor, tú limpies toda impureza, que tú limpies toda maldad, que tú limpies toda iniquidad y todo pecado, que podamos en esta noche escuchar tu voz a través del predicador. Ayúdanos a retener tu palabra y a ponerla por obra, Señor, para que nuestra vida pueda seguir siendo edificada sobre esa roca firme que es Cristo Jesús. Ayúdanos a atenderla, a recibirla con temor y reverencia, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El título para el mensaje de esta noche es el siguiente:
levantemos los muros de la iglesia. Ya vimos hasta ahora la manera como Israel en su historia pasa de ser gobernada por varios imperios al momento donde Dios nuevamente los lleva a su tierra natal, a la tierra de Israel. Y mirábamos en este caso que el último de los viajes que hace, por decirlo así, la nación de Israel de regreso a Jerusalén es bajo el liderazgo de Nehemías. Y es importante que usted y yo entendamos por lo menos lo básico que debemos entender acerca de Nehemías. Porque la verdad, este hombre es un hombre extraordinario en las manos de Dios. Y en primer lugar deberíamos mirar que Nehemías no nació en la ciudad de Jerusalén. Nehemías no nació en Israel. Nehemías nació en Babilonia en el tiempo de la cautividad. Nehemías no conocía a aquellos judíos que estaban en aflicción y afrenta, y que Nehemías no había entrado al templo de Jerusalén a adorar a Dios. En otras cosas que podemos ver nosotros de Nehemías es que este hombre era un hombre rico. Nehemías no era pobre, era un hombre extremadamente rico. Y la función que cumplía dentro del palacio del rey era la función de copero. O sea que Nehemías era el encargado de probar la comida y la bebida que el rey degustaba diariamente. Pero para que Nehemías pudiese ejercer esta labor, tenía que ser un hombre de mucha confianza y de mucha influencia delante del rey. Y no solamente esto, Nehemías tenía que ser un hombre sabio para tratar varios asuntos con el rey. Pero lo más importante es que era un hombre cercano al rey. O sea, en otras palabras, Nehemías no era un don nadie. Nehemías no era un don cualquiera, era un hombre de prestigio en Babilonia. Sin embargo, escuchen, Nehemías es un hombre que está interesado en glorificar a Dios con su estilo de vida y a la misma vez considera al pueblo de Dios como su propio pueblo. Nehemías no nació en Israel, Nehemías no había entrado a adorar en el templo. Sin embargo, Nehemías decidió honrar y glorificar a Dios con su propio estilo de vida. Y ese pueblo de Dios lo tomó como si fuese su propio pueblo. Es un hombre digno de imitar en gran manera. Y este hombre Nehemías del cual estamos hablando, en un momento de su vida, estando en la paz y la comodidad del reino, estando allá en el palacio, recibió una visita. ¿Y quién fue a visitarlo? Vamos a mirar versículo 1 y versículo 2. Comienza así diciendo el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Escucha, lo primero que usted y yo miramos en este versículo 1 y versículo 2 es que Nehemías recibe la visita, pero inmediatamente hace una pregunta. Lo primero que vemos es una pregunta. Nehemías le pregunta, bueno, ¿qué hay de Jerusalén? ¿Qué hay de aquellos que están cautivos? ¿Qué hay de aquellos que están en Jerusalén? ¿Qué ha pasado con ellos? Y lo primero que vemos en Nehemías es que Nehemías era un hombre interesado por el pueblo de Dios.
Y yo quisiera hacerle una pregunta para iniciar a la iglesia en esta noche. Verdaderamente, ¿cuánto te preocupa los hermanos de la iglesia? Verdaderamente, ¿cuál es su interés por todos y cada uno de los hermanos de la iglesia? De seguro que usted ha de ser una persona que diariamente ora por sus hermanos de la iglesia, porque se interesa por el bienestar de la iglesia. Eso me imagino yo que debe de haber en usted. Verdaderamente usted debe de ser una persona que se interesa por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. Y Nehemías comienza haciendo una pregunta a la cual recibe obviamente una respuesta. Versículo 3. Pero mire la respuesta que recibe Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están de maravilla. ¿Cómo dice el texto? Ay, me equivoqué de pasaje entonces. Tremendo, dice, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Aquí vemos un cuadro desolador. Nehemías no recibió una buena noticia, realmente recibió una muy mala noticia. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba totalmente desprotegida. Escuche, cuando los muros de una ciudad estaban derribados, estaban caídos, aquella ciudad estaba a merced de sus enemigos, aquella ciudad estaba totalmente desprotegida. Y escuche, es que Israel no era cualquier ciudad. Israel no era, cualquier nación. Jerusalén no era cualquier ciudad. Israel era la nación que Dios había escogido. Jerusalén era la ciudad por excelencia donde Dios en el templo había hecho habitar durante muchos años su santo y glorioso nombre. Por ende, Israel y Jerusalén como capital eran aborrecidos, eran detestados por sus enemigos. Cualquier enemigo que Israel tuviera, anhelaba, deseaba exterminar y derribar no solamente la ciudad, sino también todos sus habitantes. Entonces vemos que la noticia no era tan alentadora, la noticia era desalentadora. La noticia era terrible. ¿Por qué? Porque usted y yo vemos que Nehemías era un hombre que verdaderamente estaba interesado por Israel. Era un hombre rico, era un hombre de influencia, era un hombre que tenía una muy buena posición, pero Nehemías es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Este hombre amaba a Dios y este hombre amaba el pueblo de Dios y por eso se interesó. Ahora, cuando usted y yo recibimos una mala noticia, es mala para nosotros en extremo, dependiendo de lo que nos hablen y de la persona que nos hablen a nosotros. Por ejemplo, yo estoy seguro que a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Cuando alguien se le acerca a usted y le dice, hombre, ¿cómo te parece que se murió fulanito de tal? Es dependiendo la persona que haya muerto que nosotros reaccionamos. Hay veces que nos dicen, ¿cómo te parece que se murió fulanito de tal? Y lo único que nosotros decimos es, ve, hombre, como se veía de aliviado, como se veía de alentado fulanito de tal. Bueno, que el Señor tenga misericordia de la familia, ¿cierto? Hay veces que nos dicen, ve, ¿cómo te parece que se murió fulanito de tal? Y lo primero que hacemos es, uy, ¿cómo así? No me diga eso, en serio. Y hay aflicción en nuestro corazón. Pero hay momentos cuando nos hablan de una persona que amamos o admiramos en extremo y nos dicen, ve, ¿cómo te parece que se murió fulanito de tal? Y lo primero que pasa en nosotros es que perdemos el aliento, perdemos las fuerzas. Porque hay personas que aunque de pronto usted y yo no las tratemos mucho, no hablemos mucho con ellas y no entablemos una muy buena amistad con ellos,
de alguna manera los llevamos en el corazón, de alguna manera sentimos un cariño hacia esas personas. Yo, por ejemplo, recuerdo, y la verdad, yo ya quedé marcado en mi cumpleaños. Este año 2022, cuando yo cumplí años, el 6 de marzo, recuerdo que en las horas de la mañana estaba yo trabajando, meditando en el Señor, dándole gracias a Dios porque me permitió cumplir un año más de vida. Y justo antes de las 6 de la mañana me hablaron de alguien y me dijeron, ¿cómo te parece que fulanito de tal se murió? Yo sentí que se fueron mis fuerzas y a pesar de que yo no tenía, digamos, una amistad muy estrecha con esa persona, durante muchos años lo admiré y lo llevé en el corazón y la verdad me produjo una gran aflicción. Yo creo que en mis años de vida, este ha sido el cumpleaños donde yo más afligido he estado en mi corazón. Y bueno, más o menos eso fue lo que le pasó a Nehemías. Él no recibió esa noticia como algo normal, como una noticia más. Este hombre fue afligido en gran manera cuando recibió esa noticia. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no se quedó tranquilo, Nehemías no se sintió en completa paz cuando recibió esta noticia. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre que verdaderamente era sensible ante lo que pasaba con el pueblo de Dios. Mire lo que él dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Cuando él dice me senté, esto da la idea de que él se quedó sin fuerzas, de que él no podía estar de pie porque era tal su aflicción que tuvo que sentarse. Y él ayunó, y le voy a decir, él ayunó porque verdaderamente era tanto el dolor y la aflicción que había en su corazón, que se le fue el apetito por la comida. Pero también él sabía que a través de afligir su propio cuerpo en oración, él podía verdaderamente ser más efectivo en la oración. Pero también dice que él hizo duelo. Y esa palabra que vemos ahí como duelo es lo mismo cuando usted y yo estamos frente a un funeral de un ser que amamos. O sea, él estaba de luto. Y aquí no lo dice el texto, pero muy probablemente Nehemías rasgó sus vestidos delante de la presencia de Dios, porque aquellos hombres de Dios en la antigüedad, cuando tenían un duelo, un luto en el corazón, ellos rasgaban sus vestidos en la presencia de Dios como señal de dolor. Y aunque el texto no lo dice, es muy probable que él también haya hecho eso. Y dice que hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios. Todas estas cosas que hemos visto hasta ahora en Nehemías son importantes para nosotros. La oración, el ayuno, el estar con un corazón dolido a causa de ver la condición de la iglesia. Es necesario. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo reaccionas tú cuando ves que los hermanos de la iglesia están fríos, indiferentes, no quieren caminar? Cuando ves que algunos verdaderamente son de doble ánimo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Verdaderamente estás tranquilo o verdaderamente tienes la misma actitud de Nehemías? Hay un luto en tu corazón por el estado de la iglesia. ¿Cómo estás en el día de hoy? ¿O verdaderamente ni siquiera te has dado cuenta del estado de la iglesia? ¿O verdaderamente no te has dado cuenta que en la iglesia hay vidas que tienen los muros derribados, que sus puertas están quemadas a fuego, que están a merced del enemigo? Hogares cristianos que están a merced del enemigo. ¿O no te has dado cuenta hasta el día de hoy? Escuche, todas estas cosas son importantes, pero yo quiero que en esta noche nos enfoquemos específicamente en la oración de Nehemías. Y vamos a ver por lo menos 4 cosas que usted y yo deberíamos tener a la hora de orar.
4 cosas que deberíamos tener a la hora de orar. Y en primer lugar, vamos a mirar que Nehemías conocía los atributos de Dios. Nehemías era un hombre que conocía al Dios de la Biblia. Y por eso vemos en él a la hora de orar cosas que usted y yo necesitamos tener. Mire lo que nos dice el versículo 5. Nehemías verdaderamente conocía a Dios. Mire cómo le oró Nehemías a Dios, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos. Mire la descripción que hace este hombre de Dios. Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una de las cosas que hace Nehemías en esta oración, y esto lo vamos a ver en el versículo 10, es que Nehemías conocía la fidelidad de Dios. Nehemías sabía que el pueblo estaba en gran aflicción, que el pueblo estaba sufriendo la afrenta, la vergüenza, la derrota, la desesperación. Pero Nehemías sabía que el Dios de la Biblia era un Dios fiel que iba a cumplir las promesas que había hecho a sus antepasados. Yo te pregunto, cuando tú le oras a Dios con relación a la iglesia, ¿verdaderamente tienes presente que Dios le ha dado promesas a la iglesia? Y que en esas promesas que Dios nos ha dado a la iglesia estamos incluidos usted y yo. Pero hay algo importante que usted y yo no podemos perder de vista en este versículo 5. Mire lo que él le dice. Dios fuerte, grande y temible. ¿Sabe qué fue lo que hizo Nehemías en esta oración? Nehemías puso a Dios en el lugar donde Dios está, allá en el trono. Nehemías reconoció que Dios está allá en el trono y que Dios es el que gobierna sobre su pueblo. Tal y como lo dice el Salmo, capítulo 47, versículos 1 y 3. Mire lo que dice. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y aquí viene la promesa para el pueblo de Dios. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. ¿Será que cuando usted y yo oramos, que vemos la iglesia que está vulnerable, que vemos la iglesia que tiene los muros caídos, recordamos que es Dios el que tiene el control de la iglesia y que el enemigo jamás podrá derribarla y que Dios un día someterá al enemigo bajo el estrado de nuestros pies porque somos la iglesia del Señor? Pero para uno orar de esta manera tiene que conocer a Dios, tiene que poner a Dios en el trono. Para orar de esta manera tenemos que poner a Dios en el trono. Y en segundo lugar, escuche que había en Nehemías a la hora de orar. Nehemías tenía de sí mismo y del pueblo el concepto correcto. ¿Cuál es el concepto que usted y yo tenemos que tener de nosotros mismos y de la iglesia? Escuche, que somos pecadores delante de Dios. Escuche, en primer lugar entendemos que Dios está arriba en el trono, que Dios es el que gobierna, que Dios es el que tiene la iglesia en sus manos. Y en segundo lugar, necesitamos entender que somos pecadores delante de Él. Versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Escuche, día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos. Y mire lo que hace Nehemías. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y se incluye él aquí. Que hemos cometido contra ti. Sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermano, cualquiera
Cualquiera que no conozca al Dios de la Biblia diría que Nehemías está siendo hipócrita en esta oración. Porque si usted comienza mirando a Nehemías, usted dice, pero ¿cómo un hombre con estas características que se duele después va y se humilla delante de Dios de esta manera? Es que escuche lo que le voy a decir. Nehemías conocía la Escritura. Conocía perfectamente lo que Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Sabe qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nehemías se contó como pecador delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que es una realidad que cuando usted y yo más nos acercamos a la luz, más entendemos, o más bien, más vemos las tinieblas que hay dentro de nosotros. ¿Sabe que aquellas personas que son orgullosas y que creen que están muy bien delante de Dios y que creen que son mejores que los otros, es porque están lejos de la luz? Porque cuando un hombre, cuando una mujer de Dios se acerca al trono de la gracia, se acerca a ese lugar donde la luz de Cristo resplandece sobre su alma, más descubre las tinieblas y la inmundicia que hay delante de él, hasta el punto que tiene que decir las mismas palabras que le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta. Palabra fiel y digna es esta, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y la pregunta es, si hombres como Nehemías, si hombres como el apóstol Pablo se ven en primera fila, contados en la fila de los pecadores, la pregunta sería para nosotros, ¿dónde quedamos nosotros? Yo creo que si pudiésemos hacer una fila de pecadores y yo veo al apóstol Pablo ahí en primera fila, yo le digo, Pablo, quítese que yo voy primero que usted. Yo no sé usted en qué lugar de la fila se pondrá. Pero escuche, es que para uno reconocer el pecado delante de Dios, tiene que estar en la presencia de Dios. Y entonces hasta aquí usted y yo deberíamos, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, deberíamos recordar varias cosas importantes a la hora de usted y yo acercarnos a Dios para orar. ¿Y cuáles son esas cosas que deberíamos siempre tener en cuenta? Escuche. En primer lugar, deberíamos de reconocer que Dios es grande y nosotros somos pequeños. Deberíamos recordar que Dios es fuerte y nosotros somos débiles. Deberíamos de reconocer que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Porque a veces queremos bajar a Dios del trono y queremos estar nosotros arriba. Deberíamos recordar que Dios lo puede hacer todo y nosotros no podemos hacer nada. Deberíamos recordar que Dios es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Deberíamos recordar que Dios es veraz y nosotros somos mentirosos. Deberíamos recordar que Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Deberíamos de tener en cuenta que Dios cumple sus promesas y nosotros no. Y en último lugar, deberíamos reconocer siempre cuando vamos a orar que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando usted y yo vamos a orar, tenemos todas estas cosas en cuenta. Porque ¿sabe qué pasa muchas veces cuando nos acercamos a orar? Que nos acercamos a exigir los derechos. Empezamos a exigirle a Dios los derechos. Señor, mira que yo me congrego diariamente y aún no he visto la casa que te pedí. Señor, ese transporte por el cual hace tanto tiempo estoy orando, no veo ni la seña de ese transporte. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero usted no ve a Nehemías en esa posición. Y le voy a decir algo, no es que Nehemías esté pensando en la riqueza terrenal que tiene y no sienta la necesidad de Dios, es todo lo contrario. Nehemías es un hombre que es
pobre en espíritu. Nehemías sabe que lo que él tiene terrenalmente hablando no puede asombrar a Dios porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que nos relajamos en la vida espiritual y no vamos a orar a Dios y no vamos a clamar simplemente porque vemos que vamos bien en el empleo? ¿Sabe algo? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nosotros creemos que somos indispensables en el trabajo. A veces pensamos que somos irreemplazables. A veces pensamos que no va a haber otro que haga la tarea mejor que nosotros y por eso ni siquiera oramos a Dios para que preserve nuestro trabajo. ¿Sabe algo? Si el Señor quisiera dejarnos sin empleo, lo haría tranquilamente. Si el Señor quisiera cerrar las puertas de la alacena, el Señor lo haría tranquilamente. ¿Sabe por qué el Señor no lo hace? Es por su misericordia, es por su fidelidad, es porque Dios prometió sustentarnos a nosotros como sus hijos. Pero tenemos que tener en cuenta estas dos verdades que hemos visto hasta ahora. Necesitamos conocer los atributos de Dios para usted y yo acercarnos a orar. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántos de los que hay aquí verdaderamente conocen los atributos de Dios? ¿Cuántos de los que hay aquí verdaderamente han sacado el tiempo necesario para estudiar los atributos de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente hoy en día está llena de emocionalismo? Porque no conocen a Dios. Hay gente que hace promesas, no, yo voy a ir al culto hoy con toda seguridad, y no vienen al culto. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Sencillamente por eso, porque no han visto la grandeza del Dios de la Biblia, porque no han visto la omnisciencia de Dios que lo conoce todo aún, las palabras que decimos y la intención con las que las decimos, Él lo conoce todo lo conoce el Señor. Pero en tercer lugar podemos ver que Nehemías era un hombre que conocía y creía en las promesas de Dios. Versículos del 8 al 10. Mire lo que dice de los versículos 8 al 10. Después de que él confiesa sus pecados delante de Dios y los pecados del pueblo, él trae a memoria las promesas de Dios. Por eso les decía ahorita que este hombre conocía los atributos de Dios. Y uno de los atributos que él resalta es la fidelidad de Dios. Qué bueno que usted y yo lo tuviésemos en cuenta cuando vamos a orar. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mire qué preciosa es esta oración de Nehemías. Porque escuche, Nehemías no es un hombre egoísta. Nehemías no está pensando en sí mismo. Y desde ese mismo momento en el que Nehemías recibe esta noticia, él empieza a pensar en sus hermanos por encima de sí mismo. Y yo le voy a decir algo, no sé si a usted le pasa, pero esto es algo muy normal en nosotros. Cuando nosotros estamos orando, escuche lo que le voy a decir, preste atención. Cuando nosotros estamos orando, una de las cosas que nos pasa mientras oramos es que a veces estamos distraídos en nuestra oración. O sea, estamos ahí orando, pero la mente está por allá lejos, está volando en otras cosas. Estamos orando y pensando en la olla pitadora que se quedó prendida. Estamos orando y pensando en cómo vamos a conseguir los pasajes para ir a trabajar al otro día. Y así por el estilo, hay tantas cosas que nos distraen en el momento de la oración. Pero escuche lo que pasa.
sabemos lo que estamos orando solo de manera superficial, es decir, Señor, yo te pido que me des paciencia, Señor, es que yo soy la persona más impaciente del mundo. Y mientras estamos diciendo eso a Dios, por ahí estamos pensando en los huevos que dejamos cocinando antes de venir para acá. Y entonces, en el intelecto sabemos que le estamos pidiendo a Dios paciencia, pero en el corazón no lo estamos asimilando. Y resulta y sucede que como Dios es un Dios que responde a las oraciones de la iglesia, pues justo aquella persona que le está pidiendo a Dios paciencia, el Señor al otro día lo manda a hacer la diligencia al banco. Y justo ese día que tiene que ir al banco, resulta y sucede que se cayó el internet. Y entonces llega y está haciendo la fila, pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas y el internet sigue siendo malo. Y entonces la persona se desespera, Señor, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Señor, ¿por qué? Y de un momento a otro se acuerda, ay, ¿verdad que yo estaba pidiendo paciencia? Y el Señor responde en su gracia y misericordia y empieza a trabajar en esas áreas. Pero le voy a decir algo, este no es el caso de Nehemías. Nehemías estaba orando con sus sentidos espirituales. Este hombre tenía todo su intelecto y su corazón ahí en el instante en el cual estaba orándole al Señor. Y le voy a decir algo que muestra que Nehemías no era como nosotros, es que la oración de Nehemías, desde el mismo momento en que vino Hanani hasta el día que se presentó delante del rey, fueron 4 meses perseverando por esa oración. Esa es la prueba más inescrutable de que verdaderamente Nehemías no era como nosotros. Escuche, Nehemías es un hombre que sabe lo que pide, porque cree en el Dios al cual le pide. Yo le voy a decir una cosa, muchas veces nosotros, y me pasa, y no sé si a usted le pasa, estamos orando por algo que necesitamos, y en el mismo momento que estamos orando decimos, pero ¿será que el Señor sí lo puede hacer? Porque eso somos nosotros. A veces decimos, Señor, yo voy a esperar que usted me dé la respuesta. Estamos orando por la plata del arriendo. Señor, necesito la plata del arriendo y pase lo que pase, yo voy a esperar. Y al otro día estamos buscando el prestamista. Así somos, pero Nehemías no es de ese tipo de personas. Nehemías es aquel que persevera hasta ver la respuesta del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque cree en el Dios al cual él le está pidiendo. Y en esta ocasión es donde Nehemías resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. En el versículo 10 él resalta la fidelidad de Dios. Y es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Si Dios promete, sí, Él va a cumplir. Si Dios promete, amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Yo le pregunto, cuando usted está orando a Dios por la iglesia, usted tiene en cuenta todas estas cosas. Que el Dios de la Biblia ha prometido bendecir la iglesia. Yo no sé, mi hermano, si a usted le pasa. Yo hasta el sol de hoy estoy orando por hermanos de la iglesia que yo sé que están más caídos que el señor de Buga. Pero cuando yo le oro al Señor por esos hermanos que yo veo que aún no se levantan, en mi corazón yo creo que veré la gloria de Dios. En mi corazón yo creo que un día veré esos hermanos levantarse para la gloria de Dios y creo que le van a servir. Porque es que si oramos teniendo incredulidad en el corazón, no vamos a lograr nada, no vamos a ser efectivos en la oración. Pero cuando le oro al Señor, yo le recuerdo al Señor que Él ha prometido levantar a ese hermano que está en dificultad. Porque así tenemos que orar, tenemos que recordar las promesas que Dios le ha dado a la iglesia. Nehemías sabía, en cuarto lugar,
que su Dios está por encima de cualquier rey terrenal. Versículo 11. No se le olvide una cosa, Nehemías era el hombre más influyente sobre aquel rey. Era el más influyente sobre aquel rey. Sin embargo, él sabía que el Dios del cielo está por encima de cualquier rey terrenal. Escucha lo que dice el versículo 11. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Escuchen, Nehemías estuvo orando 4 meses, solamente pidiéndole al Señor la gracia para él acercarse al rey. Ahora, yo le pregunto una cosa. Supongamos que usted y yo somos Nehemías. Y viene Hanani y nos da el reporte de la ciudad. Yo soy una persona de influencia con el rey y soy un hombre que tiene mucho dinero. Y Hanani viene pidiéndole algo a usted. ¿Qué fuera lo primero que usted le ofrece a Hanani? Yo estoy seguro que nosotros, en medio de nuestra ignorancia y nuestro emocionalismo, le hubiéramos dicho a Hanani: bueno, Hanani, consígase los mejores arquitectos, que contraten las mejores volquetas, vaya, hable con el depósito tal y simplemente pase el cheque en blanco. ¿Cuánto es la cantidad, Hanani? Para que reconstruyamos los muros. Hágale tranquilo que yo hablo con el rey, que yo sé que el rey ahí aporta también para la obra. Eso fue lo que hizo Hanani. Hanani quiso solucionar las cosas con dinero. Otra cosa que pudo haber hecho Nehemías en aquel momento determinado era orar de la siguiente manera: bueno, Señor, Hanani ha venido donde mí. Yo creo que él es el hombre que debería de ir a reconstruir los muros. Él es el hombre indicado, Señor. Yo te pido por favor que lo guíes. Yo te pido, Señor, que lo fortalezcas. Yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de Hanani que él vaya y ponga manos en la obra. ¿Cierto que eso no fue lo que él hizo? ¿Sabe por qué? Porque Nehemías tomó como suya la carga de todo el pueblo. Y hoy necesitamos Nehemías en esta iglesia. Necesitamos hombres y mujeres como Nehemías que sientan la carga de la iglesia como suya propia. Te pregunto, ¿verdaderamente eres como Nehemías? ¿Te dueles? ¿Te dueles y quieres tomar cartas en el asunto? ¿O simplemente cuando ves la iglesia así, Señor, sí, dale gracias al pastor, Señor, que sea el pastor el que vaya, Señor, él es el único que tiene sabiduría para hablar? Esa no es la actitud de Nehemías. Él tomó su carga como suya propia. Pero hay algo importante que resaltar aquí. Nehemías tampoco usó de la autoridad del rey para ponerlo en primer lugar. Nehemías fue a Dios en oración para que le diese gracia delante de Dios. ¿Sabe algo? Nehemías tenía claro lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice, él, hablando del Señor, dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades. O sea, Él tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Hablando acerca de los tiempos, dice, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Sabe algo? Nehemías no pidió sabiduría para nadie, pidió sabiduría para él. Y gracia, para ir delante del rey y que el rey también pudiese participar de la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Mirando todo este panorama hasta aquí, mirando la situación en la cual se encontraba el pueblo, mirando la condición de Nehemías, mirando la manera como Nehemías fue a la presencia del Señor para orar, yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que usted verdaderamente se puede identificar con con Nehemías? Mis hermanos, les digo algo, y no es una exageración. Si usted mira la iglesia,
La iglesia está como la ciudad de Jerusalén. Yo lo dije en un mensaje anterior. Esta iglesia debería de estar en cada culto a reventar. A veces nosotros decimos que solamente las iglesias de falsa doctrina son las iglesias que tienen muchos miembros, pero eso no es verdad. Porque también hay iglesias donde se predica la palabra, que uno ve hombres que predican el evangelio y uno ve hermanos que sirven. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente como Nehemías han visto la necesidad de la iglesia y han dicho, Señor, yo quiero trabajar para que esta iglesia se levante. Y van sin que nadie los mande, visitan los hermanos, predican el evangelio, aportan para la obra del Señor, como dice la Escritura, más allá de sus propias fuerzas, dan lo mejor de sí mismos para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia del Señor. Por eso yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente usted se identifica con Nehemías? ¿O usted es de los que simplemente está viniendo a la iglesia por venir? Porque de pronto no tiene otra opción para tratar de alegrar el corazón de Dios. ¿O verdaderamente usted está viniendo a la iglesia simplemente para obtener beneficios del Señor? Yo sentía una carga tan impresionante ahorita cuando estábamos empezando el culto de alabanza. Porque uno de los deseos más grandes que yo tengo en el corazón es que la iglesia entienda verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. No está por demás ese texto que mi esposa usó para iniciar el culto. Si nosotros verdaderamente conociéramos el valor que tiene Cristo, nosotros correríamos a su presencia, correríamos con gozo y con alegría. Nosotros seríamos capaces de renunciar a todo para ir a los pies del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Tenemos que reconocer que somos incrédulos. Tenemos que reconocer que a veces nosotros pecamos delante de Dios y no asumimos la actitud de Nehemías. Estamos viviendo una vida seca, una vida religiosa y no nos acercamos al Señor para confesar nuestros pecados porque creemos que estamos bien, porque creemos que la vida cristiana simplemente consiste en venir a una iglesia cristiana. Eso no es ser cristiano. Para nosotros ser cristianos verdaderamente tenemos que identificarnos con Nehemías. Creo que tenemos un gran reto por delante. Pero también creo que si usted y yo hoy no tomamos este mensaje en serio, si usted y yo pensamos que esto es un simple mensaje más y no nos apropiamos de él para llevarlo a la práctica, vamos a seguir viviendo vidas desinteresadas. La iglesia va a seguir de mal en peor, porque aunque la iglesia está en las manos de Dios, es responsabilidad de la iglesia clamar para que el Señor la levante. Pero para que eso pase, cada uno de nosotros, de manera personal y de manera individual, tenemos que ser como Nehemías. Así que yo espero verdaderamente que este mensaje pueda llegar al corazón de la iglesia y que la iglesia tome cartas en el asunto, porque si Dios me lo permite, en la próxima oportunidad que Dios determine que yo predique, ya no vamos a ver a Nehemías orando, vamos a ver a Nehemías actuando. ¿Sabe qué pasa a veces con nosotros? Oramos, pero nuestra oración es mecánica porque no la llevamos a la práctica. Así que si el Señor nos ayuda y nos permite, nuevamente seguiremos estudiando este libro hasta que el Señor lo permita y vamos a orar para que el Señor verdaderamente nos ayude a digerir esta palabra y a ponerla por obra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, porque tú sigues hablando a la iglesia, porque tú quieres despertar la iglesia, Señor, porque tú quieres manifestar a la iglesia la magnitud y la seriedad del problema, Señor. Hoy la iglesia, Dios mío, se encuentra con sus muros derribados, Padre.
Hoy la iglesia, Dios mío, se encuentra con sus puertas quemadas a fuego. Y aunque es una realidad, Padre de la gloria, que la iglesia es el blanco perfecto para el enemigo, Señor, sabemos cuánto nos aborrece Satanás. Bueno, aunque algunos, Señor, hasta el día de hoy lo ignoran. Pero los que sabemos verdaderamente cuánto nos aborrece Satanás y vemos la iglesia de esta manera, hoy podemos decir, Señor, que confiamos. Hoy podemos decir, Señor, que creemos en tus promesas. Hoy queremos decirte, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso que está sentado en el trono, que gobiernas todas las cosas y que tienes la iglesia aferrada a tu mano. Sin embargo, hoy te pedimos, hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes a evaluar la vida de Nehemías. Que nos ayudes a entender que aunque Nehemías tenía una mejor posición espiritual, física, económica, emocional que nosotros, este hombre se dolió por la situación que estaba atravesando el resto del pueblo. Ayúdanos a tener un corazón sensible como el de Nehemías ante la necesidad de la iglesia, Señor. Ayúdanos también, adicional a ello, Padre, a que cuando estemos sensibles ante la necesidad de la iglesia y nos acerquemos a orar, podamos reconocer que tú eres un Dios grande, todopoderoso, que podamos reconocer que nosotros somos pecadores delante de ti y no solamente que miremos el pecado de los demás, sino que podamos mirar nuestro propio pecado, para que así, mi Señor y mi Dios amado, podamos recordar tus promesas, donde tu palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, tú siempre permaneces fiel, Señor, y que esa buena obra que tú comenzaste en la iglesia la has de perfeccionar, pero que también recordemos, Señor, que esa promesa solo se cumple para aquellos que se disponen en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a reconocer que aunque aquí en la tierra hay autoridades, hay entidades, hay personas que nos pueden ayudar, Padre, verdaderamente tú eres el único que puede mover cielo y tierra para ayudarnos a seguir adelante. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, porque verdaderamente yo he sido confrontado en gran manera y hoy yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Dios de la gloria, porque yo miro la vida de Nehemías y me doy cuenta cuán lejos estoy yo de ser un hombre verdaderamente conforme a tu corazón. Pero confío, Señor de la gloria, en ese precioso arquitecto que levanta los muros, en ese precioso arquitecto que construye puertas firmes donde el enemigo no puede penetrar. Yo confío en ese Dios que ama la ciudad de Jerusalén y que a la misma vez ama mi alma y murió por ella para redimirla de todo pecado, de toda maldad y de toda condenación. Pero en esta noche también quiero orar por la iglesia, Padre, para que la iglesia tome conciencia, para que la iglesia verdaderamente sensibilice su corazón y que la iglesia junto a este servidor podamos llevar a la práctica este mensaje para que empecemos a reconstruir esos muros caídos de la iglesia, Señor, y podamos ver esa ciudad fortificada, podamos ver esa ciudad donde el templo es nuevamente reconstruido para venir a ese templo y adorar y exaltar tu santo nombre por los siglos de los siglos. Señor, y ese templo es nuestro propio corazón, donde mora el glorioso Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que ahora que tu pueblo sale de este lugar, lo lleves en paz, en seguridad, lo lleves en bien, que los guardes de toda artimaña del diablo, que los guardes de toda tentación, que los guardes, Señor, de todo peligro. Pero sobre todo, Señor, que la iglesia se vaya meditando en esta palabra, que no la deseche y que no la olvide fácilmente, Señor, sino que esta palabra sea su meditación de día y de noche, para que la lleven a la práctica, Padre, y podamos ver nuestras vidas fortalecidas en Cristo Jesús, para la gloria de tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.